Muy bien, ahora sí ya comenzamos con la grabación. Muy buenas noches con todos. Vamos a continuar entonces hablando acerca de la identificación espectroscópica de la vibración o de la banda de absorción, en este caso del grupo CO en los carbonilos metálicos. Entonces, el día de ayer estuvimos hablando pues qué tan sensible era esta señal. Era la señal justamente del grupo CO en general, y considerábamos a la molécula libre en fase gaseosa y también considerábamos pues cuando ya se encuentra enlazada, y veíamos que como consecuencia de la coordinación pues la frecuencia de vibración de la molécula libre que se encontraba, a ver, ¿recuerdan cuánto era? Creo que era 2196. A ver. Sí, ¿no? 2143, ¿no? Claro, porque 43 o 63. 2143. ¿Dónde está? Ya, sí, este valor de acá, ¿no? De la molécula libre, ¿dónde se me fue? Aquí está, en estado fundamental 2143. Ya, muy bien. Entonces, estamos viendo, pues, como consecuencia de la coordinación hay una disminución. Vamos a poner CO libre versus la frecuencia del CO coordinado, ¿no? Del CO coordinado. Y veíamos que había una disminución en la frecuencia de absorción como consecuencia de la retrodonación. Esa era nuestra explicación, es decir, la ocupación, en este caso, del humo, la ocupación de este pi antienlazante. Pues bien, en la medida, vamos a ver, manganeso, ¿a qué grupo pertenece? Vamos de a poquitos, porque esto lo vimos rápidamente en la clase pasada, pero no en detalle. ¿Manganeso a qué grupo pertenece? 7. 7, pero en este caso, como tenemos una carga positiva, estaríamos hablando de un manganeso con 6 electrones en el subnivel D. Bien, en el caso de cromo, pertenece al grupo 6. 6, correcto. Entonces, como es un complejo neutro, D6. Vanadio 5. 5, pero como está como anión, 6. D6. Perfecto. Seguimos avanzando. Titanio, más o menos ya nos damos cuenta. Grupo 4, cargas negativas, 2, por lo tanto también sería un D6, ¿verdad? De D4 pasa a D6. Níquel. 10. 10, muy bien. Siguiente, cobalto. 9. 9 y 1. También vuelve a ser 10. de 10, correcto. Y hierro, 2 menos. ¿Hierro es grupo? 8. 8, correcto. Con lo cual, listo. Entonces tenemos dos grupos para comparar. Tenemos 4 complejos de 6 y 3 complejos de 10. Bien, entonces vamos a comparar por bloques. Bien, empezando por la especie neutra, porque ciertamente para poder hacer una comparación que sea representativa, nosotros necesitamos tener algo en común, ¿verdad? En este caso, todos los metales son de configuración D6 y estamos viendo pues que la carga del complejo directamente afecta al centro metálico. Bien, entonces es un D6. Ahora veamos. Fíjense, con respecto al complejo neutro sin carga,
si se incrementa la riqueza electrónica, y cuando decimos riqueza electrónica significa que estas cargas negativas, esta densidad de carga negativa, va a estar centrada en el metal. En consecuencia, estos dos centros metálicos son más ricos en electrones en comparación al complejo de cromo y al complejo de manganeso. Al ser más ricos en electrones, entonces, lo que nosotros tenemos es que en todos los casos va a haber una donación del CO. En todos los casos. Bien. Sin embargo, y aquí se va a ir debilitando como consecuencia de ese enlace. Sin embargo, si hay más densidad de carga negativa, pues el metal va a tener mayor capacidad de retrodonación y en consecuencia el carácter adquiere comportamiento de doble enlace, es decir, se va a reforzar. Se debilita en el CO, se refuerza. Bien, listo. Entonces, vemos efectivamente que como consecuencia de la mayor densidad electrónica y de una mayor retrodonación, efectivamente este enlace se fortalece y el grupo CO se debilita, haciendo que su frecuencia de vibración disminuya, ¿no? Para los 4 primeros complejos. A mayor carga negativa, menor frecuencia de vibración. Lo contrario, si el metal más bien se empobrece, se vuelve más ácido, bien, más ácido, está concentrando densidad de carga positiva, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este enlace ya no se vuelve tan fuerte, la retrodonación es menor y en consecuencia el enlace CO es más fuerte y su frecuencia de vibración aumenta, ¿no? Entonces aumenta con la carga positiva, con la pérdida de densidad electrónica. Veamos si este comportamiento también es válido para los de 10 y efectivamente debiera ser de esa manera porque lo que estamos haciendo es monitorear la vibración CO. Bien, entonces observemos nuevamente el efecto de la carga negativa. A mayor carga negativa, bien, mayor densidad de carga negativa sobre el metal, efectivamente la frecuencia de la vibración CO disminuye, ¿no? Disminuye. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Y la explicación? La retrodonación. La retrodonación fortalece este enlace y ojo, uno diría, profesora, pero ¿y este por qué se debilita? No, no entiendo. Ya no hay problema. A ver, vamos a escoger este color. Recordemos que cuando se produce la retrodonación, ¿dónde ingresan los electrones? ¿En qué orbital? Profesora, buenas noches. Buenas noches, Jaime. ¿Dónde entran los electrones de la retrodonación? ¿Qué orbital tiene disponible este CO? Para la retrodonación. Retrodonación, ¿ah? Fíjense hasta la forma de los lóbulos, ¿no? Sí. Sí, un orbital pi, ¿pero de qué tipo? ¿Dónde recibe el CO? ¿Se acuerdan que vimos todo el diagrama orbital molecular? Antienlazante. Ya se olvidaron. Ahora sí, en el pi antienlazante, ¿correcto? Aquí recibe la densidad electrónica del metal. Así. Recordemos que esto está lleno. ¿Sí? La retrodonación es del metal al ligando. Así que aquí se produce el enlace pi, con el pi antienlazante del ligando. Y cuando nosotros llenamos orbitales antienlazantes en una molécula cualquiera, ¿qué es lo que hacemos con su enlace? ¿Se fortalece o se debilita? Se debilita. Se debilita, lógico, porque si se unen dos átomos para formar orbitales enlazantes y antienlazantes, mientras los enlazantes están llenos, incluso los de no enlace están llenos, está bien. Pero en el momento en que nosotros comenzamos a llenar en los antienlazantes, automáticamente comenzamos a debilitar a los orbitales moleculares enlazantes. En consecuencia, por esa razón es que nosotros decimos que aquí, voy a poner en otro colorcito, por eso es que decimos que en esta sección el enlace se debilita. Aquí.
se debilita. Se debilita. Bien, por esa razón. Aquí se fortalece porque obviamente adquiere doble enlace, ¿sí? La donación que viene del ligando, la retrodonación que viene del metal, pero aquí en el enlace carbono-oxígeno se debilita como consecuencia de que comenzamos a ocupar los orbitales antienlazantes del CO. ¿Sí? ¿Eso queda claro, chicos? ¿O hay dudas? ¿Todo claro? Sí, profesora. Ya, gracias, Bruno. ¿Los demás? Johan, Catherine. Sí, profesora. Silencio sepulcral. Ah, ya, muy bien. No, sí. Ya listo, sigamos avanzando entonces. Muy bien, veamos este mismo comportamiento porque en realidad este concepto de retrodonación nos tiene que quedar claro, porque cuando hagamos la revisión de otros ligandos aceptores pi, tenemos que considerar el mismo criterio, el mismo concepto de retrodonación. Bien, entonces vamos a ver este cuadrito. Esto ya lo conocemos, ya lo hemos comentado, vamos a practicarlo. De abajo hacia arriba, a ver. Iridio, ¿de qué grupo es? ¿A qué grupo pertenece iridio? 9. 9, pero como está con más 3, quedaría como un D6. Ya, osmio. 8. 6. 8 menos 2, De 6. 6. Ya, ok. Renio. Es grupo 7, pero quedaría como de 6 igual. Perfecto. Ahora otra pregunta. ¿Renio, osmio, iridio pertenecen a la misma serie? Sí, profesora. A la Ya, serie porque 6. correcto, pero eso también es importante para que sepamos que vamos a comparar nuevamente la misma configuración electrónica. Aquí me equivoqué, voy a corregir. La misma configuración electrónica y que además estamos comparando metales de la misma serie, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, tungsteno. Grupo 7, pero... Ah, no, grupo 6. Ah, ya, ahora sí. Tantalio. Grupo 5, pero tiene más un electrón de 6. Bien, ok, ahora todos son 6 entonces, ¿no? Hafnio, verifiquen por favor. También. Grupo 4, sí. Ya, 4 y 2, 6. Listo, todos están en las mismas condiciones, todos pertenecen a la misma serie. Entonces simplemente vamos a ver el efecto, ¿no? A mayor carga negativa, bien, mayor densidad de carga negativa, mayor retrodonación y en consecuencia la frecuencia es menor. Al contrario, deficiencia electrónica, mayor carga positiva, menos retrodonación, mayor frecuencia de vibración. ¿Sí? ¿Está bien? Listo, porque si hay menos retrodonación, entonces el enlace CO debería ser más fuerte. Y efectivamente, aquí vemos la fuerza del enlace carbono-oxígeno. ¿Y dónde es más fuerte este enlace? Justamente en aquel complejo con mayor carga positiva. Porque si el metal es más deficiente en electrones, retrodona menos. Y al retrodonar menos, el enlace CO se mantiene más fuerte. ¿Bien? Más fuerte en comparación con la especie neutra, por ejemplo. ¿Ya? Entonces está confirmado. Aquí estamos monitoreando, ojo, la frecuencia de vibración a través del infrarrojo y por otra parte estamos considerando pues la fuerza del enlace. Si nosotros quisiéramos hacer un rastreo por resonancia magnética nuclear, pues usaríamos resonancia magnética de carbono definitivamente, dado que estamos monitoreando al ligando carbonilo. Bien, las unidades nuevamente son en ppm, con referencia al TMS, el tetrametilsilano. Bien, entonces, ¿qué estamos observando? ¿Qué relación podríamos encontrar?
A ver, ustedes digan a partir de los valores que están observando. Díganme una relación. Que va disminuyendo según el estado de oxidación. Tenemos un estado de oxidación, pero en realidad no es estado de oxidación, porque recuerda que estamos comparando complejos con la misma configuración. Si comparas dos complejos con configuración electrónica diferente, entonces no necesariamente va a depender del estado de oxidación. ¿Densidad electrónica? Claro, depende, claro, pero esa densidad electrónica, la carga. ¿a quién terminaba afectando? Al metal. Ya, ok, la densidad electrónica aumenta el metal, pero ¿qué ocasiona con el metal? Que tenga más densidad electrónica o menos densidad electrónica. ¿Con qué está vinculado? A la fuerza del carbonilo. Ya, a la fuerza del carbonilo. ¿Y lo contrario? Desde el punto de vista del metal. A la ¿Retrodonación? Retrodonación. Sí, la retrodonación nos tiene que acompañar en todo este proceso, ¿sí? Porque ya sea la riqueza electrónica o la deficiencia, ¿a quién le afecta? Al metal, ciertamente. ¿Pero en qué le afecta al metal? En su capacidad de retrodonar. ¿Bien? En eso afecta. Aquí retrodona más. ¿Ya? En cambio aquí retrodona una flecha más chiquita, menos. ¿Sí? Entonces aquí está la diferencia en la retrodonación. Entonces, si tengo dos complejos bajo las mismas características, la misma serie, la misma configuración electrónica, entonces aquel que experimente mayor capacidad de retrodonación va a fortalecer el enlace metal-carbono, lo va a fortalecer, y por el contrario va a debilitar, y en consecuencia se va a alargar también si yo lo debilito, se va a debilitar el enlace carbono-oxígeno. Bien, y como en este caso, a través de la resonancia magnética, nosotros estamos rastreando el desplazamiento de este carbono, porque es RMN de carbono, entonces lo que podemos decir es que si hay mayor retrodonación, bien, si hay mayor retrodonación, entonces este carbono debe experimentar mayor desplazamiento en el RMN de carbono. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, si quieren, lo plantean diferente, ¿no? Si hay menos retrodonación, entonces va a presentar un menor desplazamiento. Es decir, al final siguen siendo directamente proporcionales, ¿no? Claro, inversamente proporcionales a la fuerza del enlace CO, sí, también si quieren. O sea, todo depende de cuál sea la relación que ustedes utilicen. Yo prefiero conectarla con la retrodonación, porque finalmente yo no puedo determinar qué tan fuerte es el enlace CO. Qué tan fuerte sea, ¿de quién va a depender finalmente? De la capacidad de retrodonación que tenga el metal. Entonces, nuevamente regreso a que lo importante es el metal en su capacidad de retrodonación. En la medida que tenga más capacidad, no solamente fortalece el enlace MC y debilita el enlace CO, sino que también va a tener un mayor desplazamiento en el RMN de carbono para este ligando. ¿Sí? ¿Está claro? Sería como una relación inversa para IR y NMR, porque vemos que para IR, a mayor retrodonación disminuye la intensidad del carbonilo, pero en el carbono de NMR aumenta, ¿no? Claro, por eso les digo, ustedes pueden establecer las relaciones que quieran. Sería una relación inversa con respecto a la frecuencia del CO o una relación directa con respecto a la retrodonación, ¿no? Como quieran, ya eso depende al gusto del cliente, como ustedes prefieran relacionarlo. Pero claro, en función de la vibración son relaciones inversas. Correcto. ¿Algo más? ¿Todo bien? Ya, profesor, pasamos. una consulta, Sí. profesor. ¿Qué es ese Sí. PM que dice ahí?
Son las unidades de desplazamiento. En el RMN las unidades se expresan en ppm. Ah, ya. Pero eso es con Como respecto en al el IR carbono tú y el oxígeno. expresas, perdón, Eso de ahí es con respecto al carbono y el oxígeno. carbono, hidrógeno, RMN de carbono, RMN de protón, las unidades siempre son No, en me pp. refiero al desplazamiento. Este desplazamiento, 244, Sí, ¿es con respecto al metal o con respecto al oxígeno? con respecto al carbono, Jaime, si este es RMN de carbono, ¿qué es lo que va a detectar? Ah, ya. Claro, si es RMN de protón, reconoce desplazamientos químicos del protón. Si es RMN de carbono 13, reconoce los desplazamientos de carbono. También tenemos RMN de nitrógeno, hay RMN de fósforo, de flúor. Bien, entonces para cada tipo de RMN es sensible al elemento al cual uno está mencionando. También hay RMNs metálicos, ¿no? Pero no de todos los metales. Recordemos que la resonancia magnética está restringida para cierto tipo de metales con cierto spin, ¿no? Ya eso es otro curso. Diamagnético. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿no? Ya. Listo, pasamos. Bien, recordemos que cuando hablamos de infrarrojo, no solamente estamos hablando de una única vibración, ¿no? En realidad hay muchas vibraciones que puede sufrir una molécula, dependiendo de cuántos enlaces tenga, dependiendo de cuántos átomos estén involucrados en esta molécula. En consecuencia, podemos encontrar muchas frecuencias de vibración. Y por eso, en realidad, cuando nosotros registramos un espectro infrarrojo, pues vemos pues una gran cantidad de señales, de bandas, de hombritos. Bien, ¿por qué? Porque hay una infinidad de vibraciones que están presentes. Bien, y uno se enfoca en aquellas vibraciones que presenten pues mayor intensidad, aquellas vibraciones que sean mucho más significativas y más sensibles. Difícilmente nosotros vamos a monitorear vibraciones que sean pues de muy baja energía, que involucren muy baja energía. Entonces nos vamos a centrar en aquellas señales importantes, ¿no? Como la del grupo carbonilo, por ejemplo, en los compuestos orgánicos. Bien, entonces, nosotros estamos observando en esta tabla las frecuencias de estiramiento para este ligando, bien, pero para complejos que no solamente tienen el grupo CO, sino que además tienen un ligando de tipo L. ¿Quién es L? L puede ser, en este caso, ¿cómo se llama esta molécula? ¿Esta es acetona? Sí, ¿no? Acetona, dietiléter, sulfuro de hidrógeno, un difenilsulfuro, aminas, fosfanos, ¿qué más vemos por aquí? Una olefina. Bien, entonces L puede ser cualquier ligando. ¿Ya? Entonces estaríamos hablando, a ver, metal, número de coordinación 6. Bien, entonces diríamos, a ver, vamos a poner que aquí esté L y los demás son grupos CO. Bien, este es el complejo para el cual se están presentando estos datos. Bien, si todos fueran CO, bueno, sería un complejo totalmente simétrico, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros tenemos ya la introducción de un ligando diferente que además introduce otros átomos diferentes, así que la cantidad de vibraciones que podríamos esperar son muchas. Sin embargo, estas frecuencias que estamos observando aquí, A1, E y A1, 2, bien, son frecuencias que son exclusivas para el grupo CO.
O sea que este grupo va a presentar 3 tipos de vibraciones. Sin embargo, el comportamiento es más o menos el mismo. Bien, el mismo que hemos visto anteriormente. Ahora, los datos nos tienen que servir para explicar cuál es el orden de estos ligandos y cómo influyen en la vibración del grupo CO. A ver, este ligando tiene 2 posibilidades, ¿verdad? Puede ser que sea un ligando dador sigma, bien, solamente da electrones, entonces vamos a poner acá L. Primera posibilidad, ligando dador. Un ligando dador, dador sigma, ¿bien? Pero podría ser que L sea un ligando aceptor pi. Aceptor pi. Bien, 2 posibilidades. Ahora, existen también ligandos que son donadores pi, ¿no? Donadores pi. Pero en este caso nos interesa considerar estas opciones. ¿Por qué estas 2 opciones? Porque si nosotros hablamos de aceptor pi, bien, recordemos que el grupo CO, ¿qué es? Es un aceptor pi. Ojo, ¿eh? ¿Y por qué es un aceptor pi? Porque justamente recibe densidad electrónica en su orbital pi antienlazante. Por lo tanto, es un aceptor pi. En consecuencia, decir aceptor pi significa decir es un ligando que puede recibir retrodonación del metal. Eso es en resumen. ¿Bien? Dicho de otra manera, un ligando dador sigma no puede recibir retrodonación. Solamente es un dador sigma. Solamente va a ceder densidad electrónica al metal. ¿Bien? Entonces vamos a ponernos en los 2 casos. Ya vamos a utilizar otro color. Moradito, a ver, moradito. Morado para el dador sigma. Bien, entonces vamos a evaluar. Imagínense que L sea un dador sigma. Si es un dador sigma, va a proporcionar densidad electrónica al metal. ¿Correcto? Producto de la donación de electrones. Bien, no, quiero buscar el ejemplo de... ya, no tengo ningún ejemplo. Ya. Lo ideal hubiera sido tener los datos de la frecuencia del complejo tungsteno con 6 grupos CO, ¿no? No lo tenemos, pero no importa. Ya, pero lo voy a poner acá. Imaginemos que todos estos complejos se obtuvieron del complejo homoléptico hexacarbonil tungsteno. ¿Bien? Creo que lo tenemos en la anterior. A ver. Sí, acá está. Ya, listo, apunten. 1977. Ya, vamos a apuntarle acá su frecuencia. 1977. Bien, más o menos. Centímetros a la -1, porque son las unidades de número de onda para el infrarrojo. Bien, lo que tenemos que ver entonces es que aquí tenemos que comparar. Fíjense, tungsteno es como un padre, bien, como un papá que tiene que atender a 6 hijos. Y los 6 le quitan por igual. ¿Está bien? ¿Por qué le quitan por igual? Porque los 6 son exactamente iguales. 6 grupos carbonilo, los 6 reciben retrodonación, los 6 son aceptores pi y tienen exactamente el mismo comportamiento, porque son iguales. Entonces, toda la densidad electrónica que pueda tener el tungsteno tiene que repartirla entre 6. Bien, ahora, si él es dador sigma, imagínense, es como que me digan uno de sus hijos ya por fin, ya terminó la universidad, se va a estudiar fuera y el papá se desentiende de este hijo, ¿cuántos le quedan?
Chicos, necesito que participen. ¿Cuánto les queda? 5. No. Sí, claro. Tiene 6 hijos, uno se ha ido al extranjero, ya está estudiando, ¿no? Ya gana sus propios recursos. ¿Cuántos le quedan? 5. 5 hijos, ya. Y bueno, llega un pariente de visita, se va a quedar en la casa, ligando L, pero dice, no se preocupen, yo estoy trabajando, yo voy a aportar, ¿no? Acá está aportando. Bien, entonces, ¿este ligando L le va a preocupar al metal? No. No, no, porque no le quita, más bien le aporta. Y en consecuencia, ¿quién le quita al papá ese ingreso extra? ¿De los otros 5? Los 5 que quedan, los 5 que quedan van a recibir más o menos en comparación al inicio. Más. Reciben más. En este caso, ¿qué reciben más? ¿Cuál es la palabra correcta? La palabra más retrodonación, correcto. Reciben más retrodonación. Y si reciben más retrodonación, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con la frecuencia a más retrodonación? Aumenta la vibración. No, disminuye la vibración. Disminuye, correcto. Entonces, cuando yo tengo un ligando dador, el resultado es que la frecuencia de vibración del CO disminuye. Bien, ahora lo contrario. Vamos a poner otro color. Verde. Ahora lo contrario, ¿sí? Igual, el hijo, uno de ellos ya se fue, el papá se libró, quedaron 5, ¿bien? Pero le cayó un ahijado, pues el ahijado todavía está pequeño, todavía es dependiente. Situación inversa. Bien, entonces ahora, si el ahijado es dependiente, bien, la pregunta es, en comparación al caso anterior, ¿los 5 COs reciben la misma retrodonación o ahora reciben menos? Van a recibir menos. Menos. Van a recibir menos, correcto, van a recibir menos. En consecuencia, ¿cómo va a ser la frecuencia de vibración? Aumenta. Mayor. Mayor va a ser la frecuencia de vibración, ¿correcto? Entonces, si hay ligandos aceptores pi, va a ser mayor. Pero ojo, uno tiene que pensar, ¿qué tan mayor, profesora? Todo depende de L, pues. Si L es, digamos, menos demandante que estos 5, menos demandante, entonces estos grupos CO van a recibir más retrodonación que al inicio. ¿Sí? Sí. Pero si el visitante, el niño dependiente encima, es enfermizo, ¿bien? Es decir, ocasiona más gasto, entonces ya no van a recibir tanto como al inicio, al contrario, van a recibir menos, porque este L se va a llevar un poco más, ¿sí? ¿Y en qué caso L se llevaría más? Si es que L es un mejor aceptor pi que el CO. La tablita. ¿Ya? Todo depende de esto. Entonces tenemos dos casos, si L es mejor aceptor pi o si el CO es mejor aceptor pi que L. Bien, en cualquiera de los dos casos, definitivamente, en comparación al dador, y veamos quiénes son dadores, todos los que tienen nitrógeno. El nitrógeno no es aceptor pi, bien, es solamente dador, y es un buen dador sigma. Bien, ya saben ustedes, por eso los complejos de metal con ligandos amín de la química de coordinación son complejos muy estables, porque justamente el nitrógeno es una buena base de Lewis y puede formar compuestos con un enlace bastante fuerte. Incluso cuando uno estudia las reacciones con efecto trans para cuadrados planos, se da cuenta que a pesar de la serie trans, el nitrógeno resiste y no se rompe ese enlace con facilidad, porque es un buen donador sigma, forma enlaces bastante fuertes. Moléculas orgánicas, como la acetona, como el dietiléter, también son dadores,
Bien, entonces fíjense, tenemos distintos caracteres dadores. Acetonitrilo, dador, piridina, dador, anilina, dador. Recién aquí, con los fosfanos, este también es dador, la fosfina. Pero en adelante, los que son de la forma PR3, ¿ya? Es decir, cuando R ya no es hidrógeno, PR3, comienzan a comportarse como aceptores pi, dependiendo de R, ¿ah? Inicialmente, si está solo con alquilos, todavía es donador sigma. En la medida que van ingresando los fenilos, ya se vuelve un aceptor pi. Si ingresan heteroátomos, aumenta el carácter de aceptor pi. Si ingresan halógenos, ¿bien? Con mayor razón aumenta el carácter aceptor pi. Las olefinas, ¿bien? C2H4, etileno, también es un aceptor pi. Y efectivamente, ¿qué estamos observando? Que cuando ingresan aceptores pi, ¿qué está pasando con la frecuencia de la vibración? Está aumentando, ¿no? Lo que habíamos dicho, con aceptores pi, la frecuencia de la vibración aumenta. Mientras que con ligandos dadores sigma disminuye. Hacia aquí están los ligandos aceptores sigma. Voy a cambiar de pluma. Aumenta el carácter dador sigma. Y hacia abajo tengo que aumenta el carácter de aceptor pi. Aceptor pi. Uy, esto es como aprender a escribir otra vez. Aceptor pi. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Bonito, ¿no? Interesante. Sí, ya. ¿Los demás siguen ahí? ¿Siguen vivos? Profesora. ¿Siguen sobreviviendo? Sí, Bruno. No, sí se entendió, profesora. Ya, perfecto, muy bien. Excelente, entonces sigamos. Borraremos. Vamos. Bien, a ver, en esta tablita nos muestran la comparación de efectos electrónicos, justo lo que hemos mencionado, efectos electrónicos causados por el ligando. Claro, son efectos electrónicos, porque si el ligando es dador sigma o aceptor pi, ¿en qué influye? En la densidad electrónica, ¿verdad? Si es dador sigma, está dando densidad electrónica. Si es aceptor pi, más bien le está quitando densidad electrónica al metal. Por lo tanto, es un efecto electrónico. Esta vez vamos a evaluar complejos del tipo metal CO3L3. O sea, tenemos un número igual de ligandos L que ligandos carbonil. Bien, ahora, ¿dónde ubicamos a los carbonilos? Bueno, tenemos dos opciones, ¿no? ¿Recuerdan un poco la isomería? ¿Qué tipo de isomería tendríamos aquí? Ino 3. Con 3 ligandos iguales. Geométrica. Ya, sí, pero ¿cómo se llamaría? Cuando los 3 están en una ubicación o los 3 están en otra. En planos diferentes. Facial. Correcto. Fac y mer, ¿no? Mer de meridional, o están en el plano del complejo, o es facial, cuando se encuentran en una de las caras del octaedro, ¿no? Tenemos dos. Muy bien, Hugo, gracias por recordar. Bien, entonces veamos cómo influye. No sabemos cuál tipo de isómero geométrico esté formando este complejo de molibdeno. Bien, pero sabemos que son 3. Bien, veamos. Analicen estas vibraciones. Bien. Y ustedes aquí tienen, sí, analicen la tabla en realidad, no necesitan nada más, necesitan solo mirar la tabla. Y díganme a ver qué es lo que observan, cómo justifican esa diferencia en frecuencias de vibración. El carácter de aceptor pi, profesora. Ya, pero tienes que decirme más, pues Jaime, ¿para dónde aumenta, para dónde disminuye?
¿Dónde hay más retrodonación? ¿Dónde hay menos? Profesora, PI, ¿qué es? Piridina. Piridina. NCM, metil, es acetonitrilo. Pero, Paciencia, Jaime, analiza con calma, tómate un tiempo, un minuto por lo menos. Dales chance a tus compañeros, dales ventaja. profesora, ¿no había dicho que la piridina era aceptor, perdón, dador pi, dador sigma, perdón? Ya, sigue analizando, sigue analizando. Parte de ese concepto y ahí sigue analizando. Vamos a estar como ese logo, porque yo creo en ti, Jaime, sigue analizando. Porque, bueno, abajo está de menor a No mayor. hagas trampa, Jaime, no hagas trampa, concéntrate en la tabla. Pero ahí, Ya, ok, toma en cuenta lo que está en la abajo, no hay problema, pero analiza. Antes de hacerme un comentario, date un minuto, analiza, nota, haz tu pequeño esquema. Con calma, paso a paso se empieza a caminar. Bruno, ¿tendrías algo que decirnos? Bueno, veamos. Influencia de traslación. Que mientras... Aún el orden aún me confunde cuando aumenta y disminuye, pero la vibración... No, primero solo escoge dos de los complejos que están ahí, escoge dos de los que ya hemos visto, no sé el cuál te parece familiar, por ejemplo, ya ha dicho Jaime, piridina. ¿Cuál otro quieres? El trifenil fosfano, quizás. Ya, perfecto, muy bien. Ahora compáralos, Bruno. ¿Qué diferencia hay entre estos dos ligandos? Bueno, la diferencia principal es que mientras que uno tiene fósforo en el centro con 3 ligandos de benceno, el otro es más bien un heterociclo, ¿no? Un heterociclo con nitrógeno. Sí. Ya, ok. Ya esa es una diferencia estructural. ¿Qué otra diferencia tienen, Bruno? Catherine, ¿puedes ayudar a Bruno a ver qué otra diferencia hay entre ambos? Profesora, creo que en la trifenilfosfina se comportaría como un PR3, que sería un aceptor pi. En cambio, la piridina sería un dador sigma. Por ende, si comparas, ¿no? Como decía, si es que hay ligandos aceptores pi, mayor frecuencia. Si encuentran ligandos aceptores, no, dadores sigma, menor frecuencia. Y ahí se corrobora, ¿no? Para la trifenilfosfina, 1835 y para la piridina 1746, ¿no? Ya, ok, Hugo, gracias. Has corroborado las tendencias, ¿no? Pero está bien empezar con las tendencias, ¿no? Es como cuando uno llega a la universidad y te dicen, tienes, hacia dónde, quién tiene mayor electronegatividad, y uno dice, a la derecha en un periodo y en un grupo para arriba.
ionización. Y la energía de ionización aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Pero la pregunta ahora es, ¿por qué? Entonces ya tienen esas relaciones que yo les he dado en el esquema anterior. Ahora les toca decir por qué. En el caso de la piridina hay mayor retrodonación. ¿Por qué? Porque la piridina, como es aceptor sigma, no recibe retrodonación. ¿No? No. O menor retrodonación. Ordena tus ideas, Jaime, ordena. Toma nota para que leas y mires lo que estás diciendo. Porque yo no dudo que lo sabes, pero si no tomas nota, estás diciendo cosas, lo estás diciendo al revés. A ver, Katherine, quiero escuchar a Katherine. La piridina sería dador, profesora. Ya, y como consecuencia, ¿qué pasa, Katherine? Si es dador, entonces habría mayor retrodonación. Por lo tanto, el valor de la fuerza del enlace CO disminuiría, ¿no? Y por lo tanto la frecuencia también. Perfecto, Katherine. ¿Ven? O sea, ya hay una influencia. ¿Qué le podríamos aumentar a lo que ha dicho Katherine? ¿Hay algo más que le podríamos aumentar? Pero ese es el tipo de explicación que tenemos que ir dando, ¿sí? Las tendencias están bien, pero hay que darle explicación a esas tendencias. ¿Qué le podemos aumentar, Roy, a lo que ha dicho Katherine? También estoy un poco ordenando. Profesora, ¿qué exactamente no le entendí bien? La piridina de ser dador sigma, perdón, influencia a quién directa, a los ligandos. A ver, ¿la piridina con quién se enlaza? Al metal. No, claro, Ya, al metal. Esa es la parte que ustedes están obviando, ¿no? ¿El volumen, profesora, tiene que ver algo? La piridina, ahorita no estamos en el volumen, Jaime, estamos en efectos electrónicos. Así que todos los recursos tienen que ser apuntando a los efectos electrónicos. Acá está. Es como cuando de repente la esposa dice, pero tú, Jaime, nunca me sacas a pasear, y tú le dices, no, pero el mes pasado, no, eso fue el mes pasado, estamos hablando ahorita, ¿no? De esta semana. Ya, igualito. Acá, efectos electrónicos, ¿bien? Entonces, esta piridina, ¿a quién afecta directamente? Al metal, porque ¿con quién se enlaza? Con el metal. ¿A quién le dona? Al metal. ¿Bien? Ya, ¿cuál es la consecuencia de este enlace con un dador sigma? ¿Qué le pasa al metal? Johan, ¿qué le pasa al metal? Profesora, ¿tiene que ver algo el impedimento estérico ahí? No, en este momento no. Estamos hablando en este momento solamente efectos electrónicos. En otro momento hablaremos de la parte estérica, en otro momento, pero en este momento tenemos que defendernos con la parte electrónica. A ver, ¿quién me falta? Martín, ¿estás por ahí, Martín? ¿Está Martín? ¿No? No lo puedo ver. Gerson, me había olvidado de Gerson. Ya, Gerson tampoco no está o no da señales de vida. Andrea. Profesora, está, profesora. ¿A qué dice Gerson? Por favor, léanme sus comentarios. No, pero quiero tus comentarios, pues, Gerson. ¿Cómo influye este ligando piridina sobre el metal? Profesora, me llamó. Sí, Andrea, a ver, Ya, mientras Gerson me escribe. Si es un aceptor, o sea, si es un dador sigma,
le va a dar mayor densidad electrónica al metal en este caso. Ok, y como Ujú. consecuencia, Sí. En este caso va a disminuir la frecuencia, como dijo Catherine, porque va a debilitar ahí el enlace del carbonilo con el metal, ya alargándose y por ende disminuyendo la frecuencia del metal con el carbonilo. ya nuevamente, ya sí, todo eso está correcto, pero ya nos fuimos de largo. Ya, profesor. A ver, nos falta un eslabón, ¿no? Es como cuando buscamos la evolución del hombre y todavía estamos en busca del eslabón perdido. Ya, igual, ¿no? Tenemos que ir en secuencia. Primero evaluamos entonces que tenemos ligandos dadores sigma. ¿A quién le van a donar esa densidad electrónica? Al metal. Al carbonilo. No, al metal. Al metal, metal, Jaime, al metal. La ¿Dónde estoy? piridina está enlazada con el metal. Con el metal, acá el papirriqui es el metal. Ya, así que él es el que manda, ¿bien? Es el metal. Y el metal va a ser, en este caso, al recibir densidad electrónica, se vuelve más rico. Y si es más rico en electrones, tiene mayor densidad electrónica, es como si su poder adquisitivo aumentara, tiene mayor capacidad de retrodonación hacia el CO. Bien, la relación es ahora entre metal carbonilo, bien, pero no tiene nada que ver con la piridina, ¿sí? La piridina directamente está enlazada con el metal, entonces la densidad electrónica es para el metal. Y como consecuencia de esta alta densidad electrónica por estar enlazado a un dador sigma, entonces tiene mayor capacidad de retrodonar. Y si retrodona, ¿cuáles son las consecuencias? Fortalecer el enlace metal-carbono, lo fortalece y debilita el enlace carbono-oxígeno, lo que ya dijo Catherine, ¿no? Desde Catherine, Andrea. Y al debilitar este enlace, la constante de fuerza del enlace CO disminuye y como consecuencia la frecuencia de la vibración CO también disminuye porque es directamente proporcional a la fuerza del enlace CO. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Ya, entonces todo tiene que ser, y ojo, no se confundan, porque Jaime también tiene la información, pero él que nos decía es que la piridina es un buen aceptor sigma. No, no es un aceptor sigma, es un dador sigma. No, Si profesora, ustedes me ¿dador o dije aceptor? dijiste aceptor, chequea la grabación después hace Ya. como 10 minutos. Entonces me confundí. Quería decir dador. Por eso te digo, tienes que tomar nota, Jaime, y luego reflexionar si lo que estás diciendo está bien o no, porque, y eso está bien, o sea, está bien que nuestro razonamiento vaya rápido, pero a veces, por ser tan rápidos, no prestamos cuidado con lo que escribimos, en el caso de nuestros exámenes escritos, o lo que decimos cuando es una intervención oral. Entonces es bueno tomar notas. Nos Sí, va a tomar profesora. un minuto más, no importa, que nos tomes Tomé un minuto fotos. adicional, pero no confundirnos, ¿sí? Porque si en el momento del examen me cambiaron dador por aceptor, ya no es. Ya, profesora, voy a No tenerlo en es la cuenta. respuesta Sí. correcta. Entonces, hay que tener cuidado y dar este tipo de respuestas completas, ¿sí? Como les decía, un estudiante de química, cuando se le pone dos elementos y les dice cuál tiene mayor radio, ya no tiene que decir porque el radio aumenta de izquierda a derecha y en un grupo de abajo hacia arriba. No, esas explicaciones ya están bien para el colegio, pero ya no corresponden para nosotros, ¿sí? Nosotros tendríamos que hablar de otros conceptos. Bien, entonces en este caso igual, ¿sí? Si en algún momento me ponen, ¿no? Es que acá la frecuencia es menor porque aquí la relación es inversa, ya pues ¿cuánto les pondré? 0.125, ¿ya? Pero este tipo de respuestas es las que yo espero, ¿ya? Bien justificado. Ahora, alguien que me justifique, por favor, con respecto al trifenil.
A ver quién se anima. Tenemos que ir practicando, ¿ah? A veces yo les exijo, ¿no? Ese es mi carácter, esa es mi forma de ser, pero tranquilos, participen, ¿sí? Lo importante es que ustedes aprendan. Para el trifenil era un aceptor, ¿no? En este caso, aceptor Sí, pi. es aceptor pi. Ujú. Y sería contrario, ¿no? O sea, ya no, el trifenil ya no sería el que en caso de la piridina dona la densidad electrónica al metal, sino sería al revés, ¿no? El metal es el que aportaría al trifenilfosfina y por lo tanto debilita la retrodonación del metal al CO, por lo tanto se favorece o aumenta, ¿no? la fuerza de enlace del CO y aumenta también su número de centímetros, la frecuencia, ¿no? Correcto, correcto, Roy, efectivamente. Y en este caso, independientemente que tengamos la secuencia en mente, como tenemos los valores de la frecuencia y en ambos casos son mayores, nosotros decimos si las frecuencias son mayores, este debe ser un mejor aceptor pi que piridina, ¿no? Y en este caso, ojo, los fosfanos, eso no lo puse, pero lo voy a escribir, ojo, son dadores sigma, porque si no fueran dadores tampoco no se podrían enlazar al metal, ¿no? O sea, son dadores sigma, pero también tienen la capacidad de ser aceptores pi. No todos, ¿no? Ya les mencioné que los que tienen solo alquilo se comportan como dadores, pero dependiendo de la introducción de heteroátomos, pues además de ser dador sigma, puede convertirse en un mejor aceptor pi. Va a tener un balance entre estos dos, ya dependiendo de quién sea R. Entonces, simplemente comparando esa relación nos damos cuenta, pues, de que definitivamente esta trifenilfosfina compite con el CO por la retrodonación. Y al competir es que este CO recibe menos densidad electrónica que en el caso de la piridina. Bien, y lo que ya mencionó su compañera. Muy bien. De tal manera que de acuerdo a los valores ya nosotros podemos establecer, fíjense, toda una jerarquía para estos ligandos, que es lo que aparece aquí. A ver, Hugo, Maywiri, en base a la secuencia que estamos observando, dime, ¿hacia dónde aumenta el carácter donador pi? Donador sigma, perdón. Ya me confundieron ustedes también. Dador sigma. ¿De cuál, profesora? En la serie, en esta serie hemos colocado los mismos ligandos. La pregunta es, ¿hacia dónde aumenta el carácter dador sigma? De izquierda a derecha. Ok. Bien, entonces si queremos establecer una secuencia para ver qué ligando tiene mayor carácter dador sigma, pues sería el que estamos mostrando. Y aceptor pi, Hugo. ¿De derecha a izquierda? Claro, en sentido contrario. ¿Se dan cuenta? Porque conforme vemos a las fosfinas también, vemos que van cambiando. Y por este lado, aceptor pi. Entonces, de esta manera es que justamente surgen estas secuencias de carácter aceptor pi, dador sigma, en base a los resultados experimentales en las frecuencias de vibración de los complejos. De esta manera es que uno obtiene la teoría y termina concluyendo que hay una contribución de aceptor pi y hay una contribución de dador sigma. En este caso yo tendría en realidad que borrar paracetonitrilo y parapiridina, porque ellos sí definitivamente no son aceptores. Desde aquí, ¿sí? Porque ellos dos son solamente dadores sigma. Desde aquí sí, aceptor pi. Ahora, ¿todos son dadores sigma? Sí, todos tienen que ser dadores, porque de lo contrario no se podrían enlazar al metal. Sí, eso sí es requisito.
Recuerden, también hay dador pi, pero en este caso para la organometálica prácticamente no trabajamos con dadores pi. Los dadores pi se utilizan en la química de coordinación, como el ligando cloro, el ligando bromo, el ligando yodo. Bien, son ligandos del tipo dador pi. Incluso el acuo también es un dador pi. El ligando hidroxo también es un dador pi. ¿Ya? Pero en nuestro caso nos vamos a quedar con los dador sigma. Por ahí podrían preguntarme, ¿también habrá aceptor sigma? Y ahí les dejo esa pregunta, después lo vamos viendo. Sí, ahora sí está más claro para los demás. Gerson, ¿qué nos dijo Gerson en el chat, por cierto? No. Acá estoy nomás, dijo. Ya, Gerson, ¿todo bien? Ya entendí. Johan, Catherine, ¿no hay preguntas? Bruno. Pero todo bien. Y ahora sí más claro. Tienen que tomar notas, chicos, ¿sí? Yo ya recién voy a subir esta clase al archivo de Team. Bien, me he olvidado subirlo. Pero tienen que empezar a tomar notas de estas relaciones que estamos A mencionando. pesar de ser de la misma familia y tener casi la misma, por ejemplo, 3 electrones de enlace y un par libre como el nitrógeno y el fósforo, o sea, tiene un comportamiento tan diferente, ¿no? Ujú, ujú. Sí, por eso fíjense qué interesante es, y así se elabora toda la teoría, y cuando se hace una investigación en tesis también tienen que ir variando un parámetro a la vez. No puedo cambiar todo a la vez, ¿no? Un parámetro a la vez para que uno pueda ir obteniendo conclusiones. En función a esas relaciones ya podemos hacer una segunda variante. Por ejemplo, ¿cómo empezamos aquí? Empezamos solamente variando un ligando L, ¿no? 5 grupos carbonilo y un solo ligando L. Ahora estamos introduciendo 3, ¿no? 3, con lo cual es más significativa la variación en la frecuencia de vibración, porque ya estamos hablando de o quitarle 3 ligandos para que la retrodonación sea mayor, o ponerle 3 ligandos comelones, 3 ligandos aceptores que más bien quiten retrodonación. Listo, muy bien. Sigamos. Una consulta. Y si todos fueran carbonilos, ¿cuál sería su frecuencia? Bueno, en este caso necesitaríamos el dato teórico. Molibdeno, vamos a ver si lo teníamos. Creo que no lo teníamos, pero vamos a retroceder por aquí. No. No, estos eran los únicos que hemos citado. Pero habría que buscarlo, ¿no? De repente lo puedes googlear. Pon molibdeno CO6, porque es neutro. Y de repente nos aparece las señales. A ver, como haciendo una pausa, todos googleando propiedades físicas del...
¿Encontraron? Nada. Ya habría que buscarlo, Jaime, para poder comparar, porque... Pero podríamos dar un alcance. A ver. Si nosotros establecemos una comparación en el grado de fuerza, en este caso, que ya porque eso finalmente es lo que va a determinar, bien, para evitarnos la búsqueda de exactamente de la frecuencia, tendríamos que comparar simplemente el carácter aceptor pi. Y si nosotros comparamos este carácter de aceptor pi y nosotros tuviéramos que comparar en este caso el CO versus los otros ligandos, definitivamente tendría que ser el grupo CO mejor aceptor que piridina, mejor que cualquiera de estos dadores. Bien, ¿y con cuál lo compararíamos? A ver, van a buscar, ustedes busquen. Lo que yo tengo aquí a la mano, voy a ponerlo. La serie está de aceptores pi. Ya. Si nosotros observamos, aquí tenemos una lista un poquito más amplia, ya sin necesidad de buscar ya el IR del complejo de molibdeno, y nos damos cuenta pues que aquí está en sentido contrario, ¿no? Pero no hay problema, alcoholes, éteres, alquilaminas, anilina. Bien, aquí podríamos encontrar al acetonitrilo o en general cualquier nitrilo, dialquil a sulfuro, o sulfuro de dialquilo o dialquil sulfuro. Bien, aquí vienen los PR cuando es alquilo. Bien, este sería el intermedio hasta los dadores sigma, y luego vienen ya los aceptores pi. Trifenilfosfano, ya vimos que más que el trifenilfosfano están los que tienen heteroátomo, ¿no? Azufre, oxígenos, bien, luego vienen los halógenos. Entonces, ¿qué estamos observando? Que el grupo CO es comparable ¿con quién? Con el trifluorofosfano. Son comparables, junto con este ligando, que es un isonitrilo. Los tres son del mismo grado de acidez, son equivalentes, ¿bien? Prácticamente de la misma fuerza ácida. ¿Quién es el único que supera el nitrosilo o nitrosil? El ligando nitrosilo es el único que es mejor aceptor pi que el ligando CO. ¿Ya? Pero ya íbamos a llegar a esto. Bien, entonces si tenemos que el CO es de la misma fuerza que el trifluorofosfano, entonces nosotros deberíamos esperar que el hexacarbonil molibdeno se encuentre en un rango aproximado, ¿no? Y de repente como tarea busquen cuál es la frecuencia de vibración del complejo moléptico. Bien, pero debería estar en un rango, ay, perdón, este no, en un rango próximo con este. No. Mandaste un link, creo que hubo. Si no me equivoco. Ah, ahí les di, no, pero ahí les puse del IR, no. No, parece que Hugo mandó un link del IR del complejo. Ah, ya. A ver, fíjense. Revisen cuánto es. Bien, pero en todo caso nos damos cuenta pues que el fosfano con flúor definitivamente va a ser mejor aceptor pi que cualquiera de los otros fosfanos. Bien, listo.
Bien. Continuamos entonces. Bien, aquí simplemente estamos viendo, ¿se acuerdan que hace un momento vimos para al complejo de tungsteno que tenía un solo ligando L y el resto 5 ligandos CO, que tenía 3 frecuencias de vibración, A11, E y A12? Pues bien, esas 3 vibraciones están representadas por estos arreglos, ¿no? Las flechitas significa que son estiramientos ya sea simétricos o asimétricos, pero que ocurren de manera simultánea. Entonces se resumen en estos 3 tipos de vibración. Vibraciones A11, A12 y vibraciones de tipo E, en base a sus respectivos estiramientos. Obviamente, estas vibraciones van a depender siempre del tipo de complejo, de cuál sea el sistema. En este caso el sistema es del tipo MCO5L. Si nosotros ponemos un sistema MCO4L2, cambia. Si tenemos un sistema MCO3L3, cambia también. Entonces las señales van a ir variando dependiendo de cómo sea mi complejo. Bien, entonces, ¿cómo terminamos por explicar este comportamiento de la retrodonación? Que si yo tengo complejos homolépticos donde todos mis ligandos son CO, pues los dos compiten por igual. Y al competir por igual, los dos reciben retrodonación del metal y en consecuencia ambos enlaces metal-carbono son exactamente idénticos y ambos son igual de fuertes porque están reforzados por la retrodonación. Bien, pero si nosotros reemplazamos a este CO, como lo estamos haciendo aquí, por un ligando L, bien, entonces depende de la naturaleza de L, pues. Si L es un mal aceptor pi, fíjense, por eso está vacío al igual que CO, ¿sí? Son aceptores vacíos, el que dona es el metal. Si L es un mal aceptor pi, por eso estamos poniendo un traslape más deficiente, mal aceptor pi, definitivamente el enlace va a ser más débil. Si L es un PF3, fíjense, comparable con CO, entonces el enlace va a ser mucho más fuerte. ¿Quién le da este comportamiento? Su carácter aceptor pi. Y si es aceptor pi, estamos hablando de que son ligandos ácidos. Acidez pi. Es otra denominación, porque los ácidos pi son especies deficientes en electrones. Y en este caso, este ligando es deficiente porque tiene un orbital de simetría pi vacío. Por eso es un aceptor pi. Bien, entonces recuerden, son distintas formas de expresar una misma idea. Bien, eso es un poquito para ver cómo están enlazados. Aquí sí ya podemos ver un ligando fosfina, y aquí sí ya podemos ir adelantándonos a lo que nos decía pues Jaime, o lo que nos decía Johan, si el efecto estérico tiene algo que ver, porque ciertamente cuando hablábamos de la trifenilfosfina o el trifenilfosfano versus, ¿cuál era el complejito que estábamos comparando? Versus piridina, bien, definitivamente hay una diferencia, ¿no? No es lo mismo tener 3 anillitos que tener un átomo con 3 anillos y multiplicado 3 veces. Definitivamente hay diferencia. Y por eso Johan y Jaime nos hablaban de la influencia del volumen, decía Jaime. Johan decía el impedimento estérico. Y cierto, es este factor que también han mencionado sus compañeros y que muy hábilmente han podido distinguir, pues efectivamente tiene que ver, porque miren, si aquí tenemos una fosfina, dador sigma, que solo tiene hidrógenos, imagínense si esto va cambiando, ¿no? Si vamos cambiando el tipo de R. Definitivamente, cuanto más voluminoso sea este ligando, va a dar menos posibilidad a que el metal se enlace con otros grupos.
Bien, entonces hay que tener en cuenta este factor estérico, sí, definitivamente. Y lo vamos a tener en cuenta. Nuestro primer análisis ha sido en base al factor electrónico. Ya, en breve hablaremos nosotros de la influencia del factor estérico. Entonces está muy bien lo que nos decía Johan y lo que nos decía Jaime, ¿no? Dos aspectos interesantes. Uno, como impedimento estérico, tal y como lo conocen de su química orgánica, y por otro lado, hablar del volumen, ¿no? Volumen que también tiene que ver con el espacio ocupado. Muy bien. Como estábamos en las evidencias experimentales, ¿qué más nos evidencia que efectivamente el enlace metal-carbono se fortalece y el metal carbono-oxígeno se debilita? Bien, nosotros al aplicar este concepto de retrodonación, nosotros decimos que como consecuencia de la retrodonación y de este enlace a un aceptor pi, este enlace metal-carbono se fortalece. Y si se fortalece, ¿qué debería pasar con la distancia? ¿Qué debería pasar con la distancia? Se recorta. Aumenta. No. A ver qué debería pasar, qué dice el resto. Ahí hay dos posiciones distintas. ¿Qué dicen los demás? Disminuye la distancia, ¿no? Disminuye el enlace. Correcto, si se fortalece, disminuye. Muy bien, gracias, Hugo. Entonces, este enlace se vuelve más corto y el enlace carbono-oxígeno se vuelve más largo. ¿Sí? Es lo que deberíamos esperar. Se fortalece, aumenta la constante de fuerza metal-carbono, disminuye la constante de fuerza. Entonces, el orden de enlace, que es el concepto correcto, el orden de enlace para el CO disminuye con respecto al CO libre, ¿no? En el CO libre están más cerca, una menor distancia, CO libre. Pero el CO coordinado debe experimentar un aumento en la distancia carbono-oxígeno. ¿Y cómo podemos comprobar estas distancias? Pues justamente mediante la cristalografía de rayos X o difracción de rayos X. Y en este caso, tenemos que pasar primero a evaluar cuáles son los valores normales, ¿bien? Y en este caso vamos a ver que así como el CO, el ligando carbonilo, es muy sensible para el infrarrojo, también es muy sensible para la variación en la longitud del enlace carbono-oxígeno y metal-carbono, ¿no? Bueno, en general en cuanto a la formación del enlace. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que inicialmente el enlace metal-carbono debería tener un orden de enlace 1, solamente por la donación. Pero por el hecho de recibir la retrodonación, entonces pasaría a un orden de enlace 2. Entonces, lo que estamos mencionando es que con respecto al enlace metal-carbono, deberíamos estar en un rango de orden de enlace de 1 a 2. Mientras que para el carbono-oxígeno, el orden de enlace inicial era 3, pero como consecuencia de que se va debilitando por la retrodonación recibida, el orden de enlace va bajando a 2. En consecuencia, el enlace carbono-oxígeno debería encontrarse en rangos de 2 a 3. Estaríamos hablando entonces de 113 a 115 picómetros de distancia. ¿Bien? ¿Ok? Entonces aquí tenemos las representaciones, ¿no? Inicialmente vemos solo la donación, pero luego ya tiene este sistema. ¿Bien? Son formas equivalentes, más o menos. Muy bien, entonces vayamos a los resultados experimentales de la difracción de rayos X. Aquí tenemos dos ejemplos de complejos. Complejo 1, complejo 2. Veamos, este complejo de molibdeno tiene un ligando ciclopentadienilo, tiene un ligando alquilo y tiene 3 grupos CO. Bien. Ahora, en este caso estamos observando la distancia metal-carbono, bien, es de
199 picómetros versus la distancia metal al kilo, que es de 238. ¿Sí? A ver, vamos a dibujarlo. Tenemos 3, 4, 5 ligandos, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Molibdeno. Vamos a ponerle hacia arriba con un ligando CP, más o menos. CP. Tenemos vamos a ponerlo así, 13 O's. Y este metil. Bien, entonces los 13 O's están en el mismo plano y estamos viendo que la distancia metal-carbono, esta distancia vale 199 picómetros, mientras que la distancia metal-CH3 vale 238. O sea que en realidad este metilo está más abajo. Aquí está ese metilo. Bien, y entonces analizamos y decimos, a ver, ¿qué tipo de ligando es? ¿Cómo lo clasificamos a este ligando? ¿Dador o aceptor? ¿Y de qué tipo? Recordemos que es un alquilo. Si es un alquilo, es un ligando de tipo... A ver. Aceptor. Catherine. Dador. Jaime, ¿verdad? Sí. Dador, correcto. Es un dador sigma. Solamente da. En cambio, estos carbonilos son dadores, sí, efectivamente, de todas maneras tienen que donar, son dadores sigma, pero son buenos aceptores pi. ¿Y cuál hemos visto que es la consecuencia de ser buen aceptor pi? Que el enlace metal-carbono se fortalece. Y por lo tanto, ¿qué pasa con la distancia? ¿Qué pasa con la distancia? Disminuye, correcto. En cambio, este carbono es diferente a este. Este no es buen aceptor pi, este le dona, pero no recibe. Y como consecuencia de que no recibe, nos damos cuenta que son diferentes. Bien, entonces este enlace no está tan fortalecido como si se encuentra este enlace metal-carbono. Bien. No sé si ahora esto quedó claro o todavía no. Para los demás. Porque aparentemente, miren, este es un carbono, entonces no debería haber mayor diferencia. Cada uno está enlazándose con un par al metal, sin embargo vemos que hay diferencias en las distancias de enlace. Y esto justificaría perfectamente por qué este enlace es más corto, por la retrodonación que recibe el carbonilo del metal. Veamos con el renio, a ver, el renio tiene un grupo metil semejante, bien, y 5 grupos CO. Comparemos esta vez la diferencia. 200 picómetros, 200,4, muy cercano, ¿no? Miren, 199, 200,4, muy cercano. Versus la distancia del renio al carbono del metilo, 231. Bueno, aquí hay un poquito más de distancia, pero también nuevamente la distancia metal al kilo es mucho mayor. ¿Por qué? Porque no experimenta retrodonación. Bien, entonces esto definitivamente tiene que ver, ¿no? Ahora, claro, también podrían estar pensando, por eso está la nota ahí abajo,
podrían estar pensando, pero no podemos comparar, pues profesora, porque este CH3 es sp3 y el carbonilo nosotros sabemos que es sp. ¿También esto influye? Sí, es cierto. Ahí sí estamos de acuerdo, sí puede influir. Bien, pero la influencia por la diferencia de hibridación solamente afectaría en 7 picómetros. Nada más. Y si nosotros le sumamos 7 picómetros, no llegamos, ¿verdad? O sea, esa no es la razón. Si bien podría haber una diferencia de 7 picómetros, la hibridación no explica el acortamiento que experimenta el enlace metal-carbonilo. No es suficiente para explicarlo. Entonces, estaría reforzando el concepto de retrodonación. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Observaciones? Profesora, el metilo era un dador sigma, ¿cierto? Dador sigma. Por lo tanto, al no haber retrodonación, habría una mayor distancia de enlace, a diferencia del carbono. Exacto. Claro, es que el orden de enlace vendría a ser un orden de enlace simple. Bien, entonces aquí no lo vemos, no lo ponemos, voy a ponerlo en rojo, pero en realidad el orden de enlace ahora adquiere carácter de doble enlace, en cada caso. Bien, por lo que mencionábamos, adquiere un carácter mayor, por eso decíamos que el enlace metal-carbono ahora está en un rango entre 1 y 2. No es completamente 2, porque de lo contrario diríamos que se ha formado un enlace doble, ¿no? No, no se ha formado un enlace doble, pero ahora el orden de enlace se encuentra entre 1 y 2, mientras que para el metilo el orden de enlace sigue siendo 1, el que corresponde a un enlace simple, ¿no? Por eso es importante que ustedes recuerden mucho, en realidad, la inorgánica 1, creo que es ahí donde ustedes revisan orden de enlace, revisan teoría de repulsión de pares. Es el curso más importante de toda la química en general, no solamente para la inorgánica, sino que esto también funciona para la orgánica. Entonces es el curso más importante, es el que debieron dedicarle más horas, ¿no? Más horas, más dedicación, más práctica. Porque toda la teoría de las teorías de enlace, en general las interpretaciones de estructuras, la caracterización, todo se basa en el concepto de orden de enlace, teoría de repulsión de pares, todos los conceptos básicos de la química. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Estamos bien? ¿Podemos continuar o ya no? Hacemos pausa. No, está bien, profesora. Sí. Pero ya se acabó la clase, Jaime. ¿Qué? ¿De verdad? Es 9:15. Ya no hay pausa ya. Es una pausa permanente. Ya vamos a terminar con esta tablita porque es con respecto a las mismas distancias de enlace que estamos mencionando. Pero yo quisiera saber, por favor, si los demás, Catherine, Jason, Gerson, ¿quién me falta? Andrea, Hugo, Bruno, ¿no? Jaime está participando bastante, entonces puedo monitorearlo cómo va. Hugo también ha tenido sus intervenciones el día de hoy, entonces los puedo monitorear que vamos al mismo ritmo, pero yo quisiera que todos avancemos juntos, no que alguien se esté quedando rezagado, porque el que se queda rezagado va a costar un poquito más, ¿no? Con los temas que vienen, otra vez volver a conectarse. Entonces es importante que todos tratemos en lo posible de avanzar juntos, y que nos podamos corregir y nos podamos apoyar. Yo misma también me puedo equivocar, hablando de aceptor, dador, me ataranto y me equivoco. Bien, entonces tratemos de avanzar juntos, ¿sí? Vamos a hacer ese esfuerzo. Bien, tenemos aquí longitudes de enlace en picómetros para complejos del tipo, ya no es un complejo hemoléptico, estamos reemplazando un carbonilo por un ligando L. ¿Quién es L? Y aquí tenemos las referencias, ¿no? Cuando LCO estamos hablando del complejo homoléptico. Y aquí tenemos los cambios. Bien. Entre estos tres
pues hay que definir quién es mejor aceptor pi, ya eso queda de tarea para ustedes, ¿sí? Lo que vamos a ver es cómo varían las distancias. En general, pero ¿qué podríamos deducir? Que cualquiera de estos ligandos fosfano, cualquiera de ellos será mejor aceptor pi que el CO o no. ¿Cuál era el único fosfano que podía ser comparable con el CO? Los florados, creo. Ajá, muy bien, Hugo, correcto. Entonces, si no hay flúor, todos son por debajo, todos son menos, ¿sí? Eso tengámoslo en cuenta. Ya después comparan ustedes con las tablas cuál es el orden, pero si no es el trifluorofosfano, cualquiera de estos tiene menor carácter aceptor pi que el CO. Ya, entonces pensemos, vamos a dibujar al complejo. A ver, cromo. Divide. Tenemos que es octaédrico. Vamos a dibujar aquí al ligando L y los 5 grupos CO. Muy bien, entonces vamos a interpretar primero la nomenclatura. Enlace cromo-fósforo, pues será cuando este sea un fosfano, ¿verdad? Ya. Cromo-carbono dice trans al fósforo. Ya, entonces, ¿quién viene a hacer este? Vamos a ponerle ahí un rótulo. Ya. Cromo-carbono trans al fósforo. Este debería ser. ¿Está bien? Porque cuando este sea fosfano, este es el carbono que va a estar en posición trans. Entonces le voy a poner aquí el asterisco para que sepamos cuál es. Ahora, este dice cromo-carbono trans al carbonilo. Ya. ¿Qué significa esto? Ya. Que este enlace cromo-carbono trans al carbonilo ya no me hace referencia al fósforo, entonces me está hablando de cualquiera de estos. Cualquiera de estos otros 4 CO. O este, o este, o este, o este, porque son equivalentes. Es trans, cromo CO, que es trans a otro carbonilo. ¿Está bien? Entonces ya hemos identificado estos dos. Le voy a poner aquí celeste, para que sepamos de quién estamos hablando. Bien, listo. Este es el carbono oxígeno que es trans al fósforo. Ya, entonces aquí sí voy a tener que borrar. Ya. Ahora sí. O sea, me está hablando carbono oxígeno que es trans al fósforo. Acuérdense que aquí va el fósforo. Y este es carbono oxígeno trans al CO. Ya, entonces aquí también tengo que borrar. Me están siguiendo con esta nomenclatura, ¿no? Que estoy revisando. Sí, profesora. Ya, perfecto. Y me equivoqué. No. Oxígeno. En principio, lo voy a dejar así nomás, ¿ah? Pero ustedes ya saben que este es doble o puede ser triple, ¿no? Pero con fines prácticos lo dejo así. Muy bien, veamos, a ver. Vamos a ver con este de acá. Veamos, cromo-fósforo, 242,2. Ya aquí, 242. Cromo-carbono, 184. Esto vale 184. Vamos a poner acá. 184. Bien. Y este vale 188. 188. Ya. Luego tenemos CO trans al fósforo. Este de aquí, ¿no? 115.
115 y CO trans al otro 114,7. Así. Ya. Ya. Listo, ahora comparemos con respecto al CO. Con respecto al CO, obviamente aquí no tenemos nada, tendríamos cromo-carbono celeste, 191. Fíjense, voy a ponerlo en otro color. Ya, vamos a comparar con este. Sería versus 191. ¿Este es? No, este no es, ¿no? Ay, no, me equivoqué. No, es cromo-carbono. Me equivoqué. Lapsus. 191 es el celeste, este de acá, ¿no? 191, pero necesito otro color. Y acá. 191,5. 191, ya. Y luego este de aquí, 114. Bueno. Fíjense en esas diferencias. Y ahora el enlace cromo-fósforo, este nos faltó. 242,2. 242,2. Ya. A ver, esta distancia metal-fósforo es de 242 y fíjense que las distancias metal-carbono, ya sea en la posición trans como en la posición cis, van por ahí, ¿no? 184, 188, pero son marcadamente más cortas que la distancia metal-fósforo. ¿Cuánto de diferencia? Pongámosle el más alto, de 188 a 242, ¿de cuánto estamos hablando? De 54 aproximadamente, ¿no? Sí. Hay una diferencia aproximadamente de 54 picómetros. Entonces, ¿cómo explicamos esta diferencia en distancias? La explicación está nuevamente en la retrodonación. Si L es trifenilfosfano, bien, este es un dador sigma, es un aceptor pi, pero es un aceptor pi más débil que carbonilo. En consecuencia, ¿quién quita más densidad electrónica? Los que más quitan van a ser estos COs. Los carbonilos. Los carbonilos, exacto. Y este, si tiene que recibir por ser aceptor, recibe menos. ¿Está bien? Si recibe menos en comparación con los carbonilos, entonces definitivamente el orden de enlace debe ser más corto para el metal cromo y más largo para el enlace metal fósforo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que vemos la diferencia. Ahora, definitivamente, ¿hay diferencia entre encontrarse en posición trans y en posición cis? Parece que sí, sí hay diferencia. Bien, todos los que están en trans está un poquito menos, todos los cis van a tener exactamente 188. Entonces sí hay diferencia, pero vemos que es sensible entonces a la retrodonación. Ahora, con respecto a las distancias carbono-oxígeno entre las posiciones cis y las posiciones trans, prácticamente son variaciones muy pequeñas, ¿no? 114,7, 115, no son variaciones significativas. Bien, no es significativo. Ahora, fíjense, cuando todos son ligando CO, ¿cuánto vale? 191,5. Es más larga la distancia que cuando había un fosfano aquí. ¿Por qué razón? Porque ahora se reparten exactamente con la misma fuerza. Si L vale carbonilo, ¿sí? La repartición de la torta es exactamente entre 6. En cambio, antes no. Cuando este era trifenilfosfano era como que entre 5,5, ¿no? Porque este es aceptor, pero no tanto. Pero si fuera CO, entonces todos reciben por igual
en consecuencia reciben menos retrodonación, y si reciben menos retrodonación, pues el enlace metal-carbono ya no es tan fuerte, es más débil, y al ser más débil, la distancia tiende a aumentar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Me siguieron? Sí. Ya, entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Bien, eso es lo que tenemos que considerar. Y con respecto a las distancias carbono-oxígeno, bueno, solamente nos colocan esta, pero prácticamente fíjense que la sensibilidad del enlace carbono-oxígeno tiene pequeñas variaciones, ¿no? Prácticamente una variación centesimal. Uno podría decir, profesor, aquí pareciera que hay una tendencia de aumento. Bien, pero aquí hay dos valores iguales. Entonces son en realidad pequeñas variaciones. Donde es más significativo el enlace es justamente entre el metal y el carbonilo o el metal y el fósforo, directamente con los átomos dadores con los que se están enlazando. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? Ustedes sí pueden hacer el mismo análisis, pero en lugar de hacerlo ahora con el carbonilo, háganlo con cualquiera de estos ligandos, de tal manera que ustedes puedan establecer cuál es mejor aceptor pi entre estos tres, simplemente comparando las distancias. Ya eso quedaría ver de tarea para que ustedes hagan ese análisis. Y con eso terminamos por hoy. Profesor, una consulta. Ya, profe. Sí. ¿Y los números entre paréntesis qué son? ¿Qué significan? Ah, esos numeritos. Ya. Sí, lo que pasa es de que tiene relación con una leyenda, pero no la he colocado. Entonces, ya no tengo esa referencia, que lo tengo que buscar. Ya lo voy a buscar, porque ahorita exactamente no, te engañaría. Ya no recuerdo cuál era la referencia. Dígale nomás, profesor. No se lo crea. Pero sí está bien, Jaime es muy atento y hace muy buenas preguntas. Está muy bien, Jaime. Si tengo ese compromiso, voy a buscarlo o bien lo voy a borrar. Porque una de dos. Ya, profesor. Listo. Muy bien, chicos. Gracias. Vamos a detener la grabación.